Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí hoy. En nuestro vídeo de hoy, nos sumergiremos en un momento realmente especial y conmovedor del mundo del entretenimiento turco, porque vamos a hablar de Burak, uno de nuestros actores favoritos, y de la increíble confesión de amor eterno que le hizo a Neslihan. Sé que muchos de ustedes son fans de esta pareja, y créanme, lo que van a escuchar los va a emocionar hasta las lágrimas. Vamos a desgranar esas palabras tan hermosas y a entender la profundidad de ese sentimiento. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban al canal. Aquí siempre compartimos contenido que los mantendrá al día con sus celebridades favoritas y, como hoy, les traeremos historias que tocan el alma. Así que dale a ese botón de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas nada. La historia de Burak Özçivit y Neslihan Atagül es, sin duda, una de las más seguidas y queridas en Turquía y más allá. Su química en pantalla, especialmente en la exitosa serie Kara Sevda, traspasó la ficción para convertirse en una relación sólida y admirada en la vida real. Pero hoy no vamos a hablar de su trabajo, sino de un momento personal que ha dejado a muchos conmovidos, la confesión de amor eterno de Burak a Neslihan. Imaginen la escena, en medio de una entrevista, o quizás en un evento íntimo. Burak, con esa mirada intensa que lo caracteriza, decide expresar la magnitud de sus sentimientos. Y no con cualquier palabra, sino con una declaración que busca capturar la eternidad de su amor. Estas palabras no son solo una expresión de afecto, son un testimonio de un compromiso profundo, de un viaje compartido y de una promesa para el futuro. Burak, conocido por su carisma y su porte, ha demostrado a lo largo de su carrera ser un hombre apasionado, y su relación con Neslihan es la prueba viviente de ello. Lo que me parece fascinante de este tipo de confesiones es la valentía que requiere salir de uno mismo y compartir la vulnerabilidad de los sentimientos más profundos. No se trata solo de decir, te amo, sino de pintar un cuadro completo de lo que esa persona significa en tu vida. Es hablar de cómo esa persona te ha cambiado, de cómo te inspira, de cómo se ha convertido en tu ancla en este mundo tan cambiante. Y Burak, al confesar su amor eterno a Neslihan, lo ha hecho de una manera que resuena con la fuerza de sus emociones. Las palabras que pronunció Burak se centraron en varios pilares fundamentales de su relación. Primero habló de la admiración que siente por Neslihan, no solo como artista, sino como persona. Destacó su inteligencia, su sensibilidad, su fuerza interior y la dulzura de su carácter. Describió cómo ella ilumina su vida, cómo sus conversaciones le abren nuevas perspectivas y cómo su presencia le brinda una paz y una felicidad que nunca antes había conocido. Mencionó la forma en que ella lo apoya en sus proyectos, en sus sueños, y cómo juntos han construido un equipo inquebrantable. Es como si cada palabra fuera un pincelazo, pintando un retrato de Neslihan y del impacto transformador que tiene en su existencia. Luego Burak profundizó en la idea de la eternidad. Para él, el amor que siente no es algo pasajero, sino un sentimiento que trasciende el tiempo. Habló de cómo imagina su futuro junto a ella, lleno de aventuras, de desafíos superados y de momentos sencillos pero significativos. No se trata de promesas vacías, sino de un compromiso consciente de estar el uno para el otro en las buenas y en las malas, de envejecer juntos, de seguir creciendo y evolucionando como pareja. Mencionó cómo Neslihan es su hogar, su refugio, el lugar al que siempre pertenece. Y en esas palabras se percibe una seguridad, una convicción inquebrantable en la solidez de su vínculo. Algo que también me conmovió profundamente fue cómo Burak enfatizó la conexión espiritual que tiene con Neslihan. Dijo que se sienten como almas gemelas, como si estuvieran destinados a encontrarse y a estar juntos. Describió esa sensación de entendimiento mutuo, de saber lo que el otro piensa o siente con solo una mirada. Es esa conexión que va más allá de lo físico o lo superficial, una conexión que nutre el espíritu y fortalece los cimientos de una relación duradera. Mencionó que más allá de ser esposos, son mejores amigos confidentes, y que esa amistad es la base de su amor eterno. Las palabras de Burak también reflejaron el respeto que tiene por la individualidad de Neslihan. Reconoció y celebró sus logros, sus pasiones y su independencia. No se trata de una relación de dependencia, sino de dos individuos fuertes que eligen unir sus caminos y apoyarse mutuamente en sus aspiraciones. Dijo que la admira por su perseverancia, por su talento y por la forma en que maneja las presiones de la fama con gracia y dignidad. Ver cómo un hombre admira y valora la fortaleza y el éxito de su pareja es inspirador. ¿Y qué decir de la parte más emotiva, cuando Burak
Acá habló de su deseo de compartir toda una vida con ella. Describió momentos cotidianos que para él son los verdaderamente valiosos: desayunos juntos, paseos al atardecer, conversaciones nocturnas. Es en esos pequeños detalles donde se construye la verdadera historia de amor, en la rutina compartida y en la construcción de un futuro juntos día a día. Mencionó la alegría que le da simplemente verla sonreír, y cómo esa sonrisa es capaz de borrar cualquier preocupación. Imaginen la reacción de Neslihan al escuchar estas palabras. Es evidente que el amor que sienten es mutuo y profundo. La complicidad que muestran en público, las miradas de ternura, los gestos de apoyo, todo ello confirma que las palabras de Burak no son solo un discurso bonito, sino el reflejo de una realidad hermosa. Su relación es un ejemplo para muchos, demostrando que el amor verdadero existe, que se puede construir y cultivar, y que cuando se encuentra a la persona correcta, la vida se llena de un significado especial. La confesión de Burak Ozcivit a Neslihan Atagul no fue un simple "te quiero". Fue una declaración de principios, un resumen de su viaje juntos hasta el momento y una promesa audaz para el futuro. Habló de cómo Neslihan es su inspiración, su fuerza y su paz. Mencionó cómo su relación es un pilar fundamental en su vida y cómo espera compartir con ella incontables años más, creando recuerdos y superando juntos todos los obstáculos que la vida les presente. La idea de amor eterno se materializa en esas palabras, en la certeza de que su vínculo está diseñado para perdurar. En resumen, lo que hemos visto y escuchado de esta hermosa confesión es un amor maduro, basado en el respeto, la admiración y una profunda conexión. Burak no solo expresó sus sentimientos, sino que también reconoció la importancia de Neslihan en su vida, su rol como compañera, amiga y musa. Es un recordatorio de que el amor verdadero se nutre de palabras sinceras y de acciones que validan esos sentimientos. Estas emociones compartidas en público refuerzan la imagen de una pareja sólida y enamorada, que inspira a muchos. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo tan emotivo. Hemos compartido las conmovedoras palabras de Burak Ozcivit a Neslihan Atagul, una confesión de amor eterno que nos ha tocado a todos. Hemos visto cómo el amor se construye sobre la admiración, el respeto y la profunda conexión que existe entre ellos. Espero de verdad que hayan disfrutado de este contenido tanto como yo al prepararlo. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta aquí. Su tiempo y su atención significan mucho para nosotros. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta hermosa historia. ¿Qué fue lo que más les conmovió de las palabras de Burak? Déjenmelo saber en la sección de comentarios, me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Y si este vídeo les ha gustado y les ha transmitido algo bonito, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fans de esta pareja, para que también puedan disfrutar de estas emotivas palabras. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto. Únanse a nuestra comunidad y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Adiós.